Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá, compartir con ustedes. Me siento muy honrado y privilegiado de poder hablar de la palabra, ¿no? Aquí en Gustavo Vaz. Hemos visto la obra que Dios ha hecho en Raulito, en José Luis, en todo el equipo. Y la verdad es que todos ustedes son una oración contestada de muchos años atrás que Raulito y su equipo oraban por un lugar así, para poder tener cómo compartir la palabra de Dios. Entonces, la verdad estamos muy felices. Reciban un saludo de Semilla México. También allá oramos por ustedes. Y gracias por cuidarnos a Raulito y como le aman. Es un hermano muy, muy querido para nosotros y todo su equipo también. Entonces, de verdad, es un privilegio estar por acá. Pues vamos a continuar en nuestra historia en Éxodo, capítulo 18, verso 1 al 12, pero antes de abrir la palabra, nada más quiero recordarte un par de cosas acerca de el flujo de esta historia. Pues siguiendo la narrativa de Éxodo, los primeros capítulos nos presentan la escena, ¿verdad? Este pueblo que ahora está en Egipto, pero que se levanta un faraón que empieza a oprimirles, y que Dios planea rescatarles de esta esclavitud a través de un instrumento que es Moisés. Así que Dios llama a Moisés y le da esta encomienda, esta tarea de ir y ser la voz de Dios y la mano de Dios junto con su hermano Aarón para liberar a Israel. Y el capítulo 15 es un capítulo muy dramático, ¿verdad? Capítulo 14 y 15, donde por fin Dios rescata al pueblo, vence a sus enemigos, cruzan el Mar Rojo. Y de esta escena surge una canción, que es la canción llamada El Cántico del Mar. Una canción muy importante que resume la gran bondad del Señor y los planes que Dios tiene para Israel. ¿Hacia dónde se dirige el pueblo? El pueblo se dirige por el desierto hacia el monte Sinaí, donde van a ver en el capítulo 19, Dios hará un pacto con ellos y será parte importante de lo que Dios quiere hacer a través de Israel para rescatar al mundo. Pero en el ínter, entre el capítulo 15 al 19, hay un ínter, 3 capítulos, donde Israel es probado en el desierto. Israel comienza a tener hambre, caminan por el desierto, van hacia el monte Sinaí, tienen hambre, tienen sed, y en su angustia empiezan a quejarse de Dios. Van contra Moisés para decirle: Moisés, nos sacaste aquí para matarnos, Dios no nos ama, nos odia, mira cómo nos tiene, tenemos hambre, tenemos sed. ¿Cómo responde Dios? Con bondad. Dios les da alimento, Dios les da de beber, desde sanar las aguas de Mara y hacerlas dulce, y también les da agua de la roca. Así que comienzan a murmurar contra Dios, pero Dios responde con gracia y bondad, dándoles lo que necesitan. Pero como que comenzamos a ver que este pueblo no va a ser tan fácil de dirigir como pensaríamos. Es más, empezamos a darnos cuenta que quizás tienen un corazón tan duro como el de Faraón. Pero Dios se comprometió con esta nación y se comprometió a guiarles y hacer de ellos un instrumento para rescatar al mundo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero también aparece en estos capítulos su primer batalla grande contra Amalek y cómo Dios les da una gran victoria. Y así el cierre de este ínter en la historia, antes de llegar al monte Sinaí, es Moisés reencontrándose con su suegro para darle testimonio de todas las cosas buenas que Dios hizo en su vida. Por eso, lo que vamos a ver el día de hoy es el testimonio de Moisés y la conversión de su suegro Jetro, cómo confesará al Dios de Israel. Y así, ¿sabes? Se está cumpliendo el propósito de esta nación, dar testimonio a otras naciones del Dios verdadero. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, gracias porque tú, Señor, nos das la oportunidad de leer con esta libertad preciosa tu palabra, de estudiarla, de reflexionar acerca de ella y de considerarnos como parte de esta historia, Señor. Gracias porque tú también nos has rescatado y nos has llamado a dar testimonio. Gracias por tu bondad, Señor. No nos permitas olvidarnos de lo que has hecho por nosotros. Y anímanos, Señor, a dar testimonio de ti a todos, comenzando
por nuestra casa, por nuestros vecinos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Ok, acompáñame a Éxodo, por favor, capítulo 18. Vamos a leer los primeros versos. Dice el verso 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Ok, entonces lo primero que nos presenta la historia es cómo hay un reencuentro con su suegro, entre Moisés, su suegro y su familia. ¿De dónde aparece este hombre que no ha sido mencionado en un par de capítulos? Bueno, Moisés, cuando estaba en Egipto, este sentido de justicia que tenía le llevó a matar a un egipcio. Si recuerdas, la nación de Israel estaba oprimida por los egipcios, la mano de Faraón era dura sobre ellos, y Moisés, aunque fue criado bajo la tutela de la princesa, en realidad él era israelita. Y al ver cómo trataban a su pueblo, quiso actuar para liberarlos. No era el momento ni la manera, pero así mató a un egipcio. Y lo que provocó fue el odio de sus familiares, que decían que él había provocado que ahora fueran más aborrecibles delante de Faraón. Y tuvo que huir porque Faraón iba a buscar su vida. Y así huyendo termina en Madián, en el desierto, donde un grupo de mujeres estaban siendo oprimidas. No se les permitía llegar al pozo para alimentar a sus animales en ese tiempo. Muchos abrevaderos, muchos pozos eran comunitarios. Así que Moisés, otra vez, en este sentido de justicia, defiende a estas mujeres y permite que los animales de ellas puedan alimentarse. Así que regresan a su pueblo y le cuentan a su papá lo que ha pasado, y la respuesta del papá es: ¿por qué dejaron a ese hombre solo? Vayan por él. No sé si las hijas estaban en edad casadera y el papá vio la oportunidad de un hombre valiente, no tengo idea de eso. Pero fueron por él y lo trajeron al pueblo. Y es ahí donde conoce a Jetro. Quizás es el papá de estas hijas. Es muy probable que Jetro sea un título, porque significa admirable. Entonces muy, muy probable que solo sea un título. En otro pasaje se nos da otro nombre. En Números se nos dice que el nombre de Jetro es Jobab. Entonces, quizás este simplemente es un título que lo anuncia como el sacerdote de Madián. Pero en fin, conoce a Jetro, y así como en Egipto perdió su lugar, perdió su identidad, tuvo que huir de ahí, ahora en Madián recibe una familia, porque se va a casar con la hija de Jetro, Séfora. Recibe trabajo, va a encargarse de las ovejas de Jetro, pero también recibe una nueva identidad. ¿Quién hubiera pensado? ¿Qué giros da la vida? De príncipe a cuidador de ovejas. Pero Dios tenía un plan para Moisés, y Dios lo iba a preparar durante 40 años. Ustedes ya vieron esa historia. Lo va a preparar durante 40 años para usarle como un instrumento. Así que a los 80 años, Moisés tiene una experiencia con la zarza ardiente, donde Dios se le revela, se le manifiesta y le habla de el llamado que tiene para ir y ser un instrumento de liberación. Bueno, toma a su familia Moisés, se despide de su suegro, no le cuenta toda la historia, por lo menos eso es lo que nos deja ver Éxodo. Simplemente le dice: voy a ir a Egipto para ver si mi familia todavía vive. Y se despide, y ahí es la última vez que vemos a Jetro antes de este pasaje, diciéndole: ok, que tengas paz, que te vaya bien. Pero cuando leemos esta historia hay algunos detalles interesantes. Uno de ellos es: ¿por qué le sale al encuentro a la familia? Séfora y sus hijos, ¿no se habían ido con Moisés
a Egipto? Bueno, al parecer, en algún momento en el camino, Moisés mandó de regreso a su familia. ¿Cuándo fue eso? Bueno, no lo sabemos, pero aquí hay una idea. Si recuerdas, cuando Moisés sale hacia Egipto de Madián, Dios se les revela en el camino y dice que Dios quiere matar a Moisés. No hay tiempo de explicar por qué. Escucha las prédicas que tienen en la página de Semilla Vas. Ahí vas a encontrar el mensaje. Pero por algunas razones Dios le sale al encuentro para matar a Moisés. Se espantan y Séfora entiende que tiene que circuncidar a sus hijos y dice: tú eres un esposo de sangre. Y es ahí, en ese pasaje tan extraño, donde probablemente Moisés manda de regreso a Séfora y a sus hijos. Y así, por esa razón, los encuentra ahí con Jetro, con su suegro, a su cuidado. El otro detalle es que se mencionan a sus hijos. Cuando la Biblia hace ese tipo de referencias, son importantes. No sé si te hayas dado cuenta, pero aunque las narrativas son muy emocionantes en la Biblia, se nos dan pocos detalles de los personajes. ¿Te has dado cuenta de eso? Pero cuando se nos dan detalles, son muy importantes. Entonces, esta mención de los nombres de los hijos tiene una gran importancia en el relato. El primero de ellos es Gersón, que significa fui forastero en tierra ajena. ¿Por qué le puso Moisés así a su primer hijo? Bueno, no sabemos si Moisés tiene en mente toda esta historia de cómo Israel sería forastero en la tierra. No sabemos. Pero por lo menos su propia experiencia es que él había sido un forastero. Su propio testimonio es que había tenido que huir de su tierra donde creció. Estaba en tierra extraña y ahí fue recibido. Y Dios le ayudó. Entonces quizás en primera instancia está recordando eso, pero también es muy probable que en el texto nos deja ver que el nombre de este hijo tiene una relación con esta gran historia en la que Israel sería eso, peregrinos, extranjeros, hasta llegar a la tierra prometida. Pero eso también tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver en un momento más. También nosotros estamos como peregrinos en este mundo. El otro hijo es Eliezer. Y Eliezer significa Dios me ha ayudado. Entonces, ¿por qué le pone así a su hijo? Bueno, es un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Moisés. Dios le ha sostenido y le ha ayudado en las dificultades. Pero dice ahí que me libró de la mano de Faraón. Bueno, ¿cómo? Pues tú sabes, Moisés huyó de Egipto. Era un criminal a los ojos de los egipcios y tuvo que huir y Dios le cuidó. Pero esto ha sido doblemente verdad, porque no solamente le ha cuidado de aquella ocasión, sino le ha librado de la mano de Faraón. Está aquí vivo, dando testimonio, porque Dios lo libró de Faraón y de su ejército. Entonces, los hijos de Moisés cuentan una historia acerca de la gracia de Dios, de la bondad de Dios en su vida. Ahora, no estoy diciendo con esto necesariamente que tengas que ponerle así a tus hijos, pero son bonitos nombres en realidad, creo, de muchos otros nombres que en la Biblia hay que se te advierte que no le pongas así a tus hijos. Creo que estos son bellos, su significado. Ok, entonces está dándole testimonio. Eso es lo que hace Moisés en unos momentos más. Le va a dar testimonio a su suegro. Le sale al encuentro. Y mira lo que dice el verso número 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Entonces lo que va a hacer Moisés es ponerse al corriente con su suegro y contarle todo lo que Dios ha hecho por Moisés, pero también por Israel. Pero dos detalles interesantes aquí. No necesariamente el texto está enseñando esto, pero creo que vale la pena tocar estos temas. Por un lado, Moisés muestra un gran respeto a su suegro. ¿Te das cuenta? Dice que se inclinó, le dio un beso, que era muy común saludarse así en este tiempo. Mostraba respeto a su suegro.
Ahora, sin duda este pasaje no nos está enseñando cómo tratar al suegro, pero creo que es una buena oportunidad simplemente para dejarlo ahí sobre la mesa. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos con los suegros? ¿Sabes? Moisés muestra respeto a su suegro y le da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. No sé cómo sea tu relación con ellos, pero yo te animaría a que si tienes un problema con tus suegros, reconcíliate con ellos. Porque quieres ser una bendición para ellos, quieres darle testimonio de la gran bondad del Señor. Entonces, si te llevas muy bien con ellos, gloria a Dios. Si no te llevas bien con ellos, es un buen momento para que como cristiano te pongas a cuentas con el Señor y busques una buena relación con ellos. Dices, yo sí me llevo bien con ellos, los que no se llevan bien conmigo son ellos. ¿Ok? Doble oración. Señor, ayúdame a dar testimonio y a amar a mis suegros. Y ¿te imaginas un día verles aquí? Qué bello poder invitarles y que no sea mira, mijito, sí te escucho, pero como vives, me estorba mucho a lo que me dices, ¿no? Que podamos ser un testimonio y no un estorbo en la relación que tenemos con la familia. Y una segunda cosa que es interesante, tampoco está enseñando esto el texto, pero lo pongo sobre la mesa. ¿Qué onda con el Moisés? ¿Por qué se va directamente a saludar a su suegro y ni pela a su familia? Bueno, el texto no nos dice en realidad si fue y saludó a su familia, pero lo dejo sobre la mesa, ¿no? Creo que está muy emocionado por contarle a su suegro lo que Dios ha hecho con él, que se le olvidó saludar a su familia. Y creo que a veces aquellos que están involucrados en el servicio a Dios pueden, quizás inconscientemente, hacer a un lado a su familia. No es quizás su intención, pero lo hacen. Tengamos cuidado de, al servir a Dios, no hacer a un lado a la familia, sino incluirles. Yo te animo a que recuerdes esto: tu familia no es un estorbo, es una bendición. Así que inclúyeles en el servicio a Dios, inclúyeles en todas las decisiones que tomas de ir a la iglesia, de servir. Considera a tu familia. Es una manera de darles testimonio. Ok, se van a poner al corriente y les va a contar el gran testimonio de lo que Dios ha hecho. Mira el verso 8 y 9. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. Mira esto es muy importante. Por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Entonces, por un lado, tenemos que Moisés le cuenta a su suegro lo que Dios hizo al librarles de la mano de Faraón. Pero una segunda cosa es que también les cuenta de cómo Dios los ha ayudado en las pruebas que habían experimentado en el desierto. Y todo esto en el centro de lo siguiente: por amor a Israel. Esa palabra, esa frase que a lo mejor nos suena también simplemente como un detalle. Sí, Dios ama a Israel. En realidad es muy importante. Es parte de la gran historia bíblica. En esta historia que comienza en Génesis, tú sabes, Dios crea este mundo lleno de vida y de propósito. Pero los seres humanos, creados a imagen de Dios para gobernar junto con Dios, se rebelan contra su creador. Deciden definir el bien y el mal a su manera. Y es ahí donde entra el pecado y la muerte. Dios se lo advirtió a Adán. Dios le dijo lo que sucedería si se rebelaba. Y así las consecuencias del pecado, dice Romanos, que han pasado a todos los hombres. Pero Dios en su bondad y en su misericordia trazó un plan de rescate. Y ese plan consistía en elegir a una familia de la familia humana, Abraham. Y Dios se comprometió con esa familia, a pesar de Abraham y su familia, que son un desastre, que sabotean el plan de Dios constantemente. Dios se comprometió con ellos y los ha guiado hasta este momento. Dios eligió a Israel con un propósito: salvar a su creación. Dice Génesis 12 y Génesis 15 que el plan de Dios fue hacer de Abraham una gran nación para que a través de su familia Dios pudiera restaurar su bendición a todas las familias de la tierra.
Entonces, que tengamos a Moisés aquí, que haya regresado de Egipto bien y que ahora estén a punto de ir hacia el Sinaí, no es otra cosa sino una demostración de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha cumplido su promesa, de que Dios está llevando a cabo un plan de rescate incluso a pesar de este pueblo. Y eso es muy importante para nosotros, como veremos en un momento más. Pero Dios ha sido fiel. Eso es lo que significa que Dios amó a Israel. Que a pesar de ellos y sin merecerlo, Dios les amó, Dios les eligió como una familia por la cual Dios restauraría su bendición al mundo. Ahora, dos cosas te dije que le testificó Moisés. Una, cómo les libró de Faraón. Dos, cómo les ha ayudado en las pruebas. Así que, ¿qué cosas le contó Moisés a su suegro? Bueno, estoy seguro que le contó acerca de cómo Dios permitió que Faraón se endureciera y cómo a través de ese hecho Dios se manifestó a las naciones. Cuando comenzamos a leer Éxodo 18, notaste que decía que Jetro ya había oído de lo que Dios había hecho por mano de Moisés. Le llegó el chisme, porque Dios usó a Egipto como un medio para darse a conocer al mundo, al rescatar a su pueblo. Mira lo que dice Éxodo 9. Acompáñame un momento a Éxodo capítulo 9. Un poquito atrás nada más, Éxodo 9. Verso número 14. Este es el momento en el que Dios está anunciando su plan de usar a Faraón como un instrumento para darse a conocer al mundo. Dice en el verso número 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro, ¿cómo dice ahí? Como yo en toda la tierra. Y luego en el verso 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese era el propósito de por qué Dios permitió el endurecimiento de Faraón. Entonces, ¿te imaginas a Moisés contando las grandes hazañas de lo que Dios hizo, cómo Dios manifestó su gracia y su bondad? Entonces ahí está Moisés diciéndole, mi suegro, no le dije la verdad por qué me iba a Egipto, pero ya le voy a contar. Es que Dios me dio una misión, me encomendó volver a Egipto porque Él iba a rescatar a mi pueblo. Y al estar ahí no me lo va a creer, me entrevisté con el mismísimo Faraón y Dios tomó mi vara y la convirtió en una serpiente para mostrar su poder. Pero Faraón no creyó. Y hubo unos hombres que trataron de contradecirme, pero Dios los venció. Y luego agarró el Señor mi vara como un instrumento de su mano y juzgó a Egipto. Y el río Nilo se convirtió en sangre. No lo puedo creer. ¿Cómo crees el río Nilo? Sí, así es. Y luego les mandó plagas. Una de ellas era una plaga de ranas. Pero si los egipcios adoran las ranas, pues por eso les mandó muchísimas, que llenaron todos los campos. Y les mandó piojos y úlceras en la piel. Y sus animales se murieron. Quizás Jetro en ese momento dijo, oh, seguro los dejó ir de inmediato. Suegro, no me va a creer, no nos dejó ir. Endureció su corazón. Pero Dios tenía un plan y precisamente a través de eso iba a dar a conocer su poder. Por eso Dios trajo una última plaga muy severa, donde Dios iba a retribuir a Egipto su maldad. Así, la plaga de la muerte acabaría con todos los primogénitos. Tú te imaginas a Jetro volteando a ver a su nieto, ¿no? Al primogénito. Pero Dios nos protegió a nosotros. Nos dio una ceremonia especial que recordaríamos cada año, en la que a través de una cena, la cena de la Pascua, un animal sería el sustituto por el primogénito. Y así tomamos la sangre de manera simbólica, pintamos la entrada de nuestras casas. Y Dios no permitió que entrara la muerte a nuestros hogares. Así nos libró de la mano de Faraón,
sin ejército, sin hacer una sola cosa, más que confiar y esperar en Dios. Y es más, déjeme decirle otra cosa, suegro. Cuando salimos, los egipcios salieron y nos dieron recursos para el camino, ¿no? Entonces quizás ahí Jetro dijo, no lo puedo creer. Pero entonces salieron y derechitos se vinieron para acá. No, suegro, que se arrepintió Faraón. Y entonces mandó a su ejército contra nosotros. Pero Dios no permitió que nos hicieran daño. Abrió el mar en dos y así pasamos como en seco. Pero luego ellos entraron y los tragó el mar. Hasta hicimos una canción de eso. ¿Te imaginas? Contándole cómo Dios había manifestado su gloria, su amor, su poder, su bondad, su éxodo, su rescate. En esta historia, en el libro de Éxodo, es la primera vez que aparece la palabra redención en toda la Biblia. Es una historia de rescate, de redención, de salvación. Dices, Alex, pues, ¿y esta historia qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver, absolutamente todo que ver. Porque tú y yo también hemos experimentado lo que llamaríamos un nuevo éxodo. Dios envió a Jesús para morir por nosotros y librarnos de la esclavitud y la muerte. Una esclavitud mucho peor que estar bajo el yugo de Faraón. De hecho, para morir por aquel poder que está detrás de Faraón y todo el pecado de la humanidad. Para librarnos de nuestra rebeldía, de nuestros pecados y nuestras maldades. La Biblia presenta al pecado como un tirano que oprime a la humanidad y que la humanidad está en un ciclo interminable de rebelión, de pecado en el que participamos. Para eso vino Jesús, para librarnos de nuestra maldad, para librarnos del pecado. Y Él recibió la plaga por nuestras maldades, porque Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Él recibió el castigo de nuestras maldades. Como dice Isaías, Él fue molido por nuestras rebeliones. Y Él es ese Cordero de la Pascua, sustituto, que por medio de Él, en nuestra Pascua, hemos sido rescatados y somos libres. No para vivir como queramos, sino como Israel, libres para ir y servir a nuestro Dios. Y eso significa dar testimonio a todos de su gran poder y amor, de cómo Él puede rescatar seres humanos rotos y quebrantados y hacerlos nuevos. De eso trata el Éxodo. Ese es nuestro Éxodo, nuestra Pascua. Mira algunos pasajes que nos recuerdan nuestra misión de dar testimonio a todos. Dice el Salmo 66, acompáñame un momento al Salmo 66, verso número 5. Dice el salmista aquí, venid y ved las obras de Dios, ¿verdad? Está invitando a todos a considerar a Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y mira qué historia recuerda. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Y luego en el verso 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. Y fue exaltado, con mi lengua. Es una invitación a recordar el poder, la gracia, la bondad de Dios, a invitar a otros a escucharlo. Más adelante en el Salmo 71 tenemos otro salmo en el que habla acerca de la salvación que hemos recibido y una invitación a poder proclamarla. Verso 17 dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Señor, de joven me enseñaste y no quiero dejar de dar testimonio de ti hasta que me cubran las canas. Una invitación que nos hace el salmista
a recordar que el propósito por el cual estamos en este mundo es dar testimonio del Señor, dar testimonio de su bondad. Somos, dice Efesios, somos adoptados en su familia para la alabanza de la gloria, dice, de su gracia, para que otros puedan ver lo bueno que es Dios. Mira otro pasaje que también nos invita a recordar que esta es nuestra misión, dar testimonio. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5, Pablo habla del ministerio de la reconciliación que hemos recibido para rogarle a otros que se reconcilien con Dios. Dice el verso 17, esto es lo que nos sucedió a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este es nuestro éxodo, ¿verdad? Rescatados, creados una vez más en Cristo Jesús. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que anunciamos? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es nuestro mensaje, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Damos testimonio, eso es nuestro llamado, dar testimonio de la bondad que hemos recibido. Así que nuestras vidas, a través de nuestras palabras y nuestras acciones, damos testimonio de que Dios es real, que Él verdaderamente murió y resucitó y que puede transformar vidas rotas y hacerlas nuevas. Mi pastor acaba de escribir su segundo libro, se llama Sí, Señor, que tiene esta doble connotación, ¿verdad? Que habla de su historia en el pasado, pero también de su historia al día de hoy y que continúa. Y me encanta la manera en la que él presentó su libro. Por cierto, yo sé que no es comercial la prédica, pero el 10 de junio es la presentación de su libro. La entrada es gratuita, entonces estaría padrísimo que le puedas caer y llevar gente simplemente para escuchar su testimonio. Va a hablar del libro, va a cantar, ¿no? Bueno, va a rapear. Entonces, pues 10 de junio están invitados allá también. Perdón, Raulito, ya no sé dónde andas, pero ya ando aquí dando anuncios. Así que me encanta la manera en la que presentó su libro. Cuando presentaron el libro fue, ¿de qué trata el libro? De cómo Dios puede tomar una vida rota y hacerla nueva. De eso trata. Pero me encanta el libro porque no se queda con su conversión. El libro continúa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque nuestra historia no termina con nuestra conversión a Cristo. Nuestra historia comienza, nuestro testimonio comienza cuando conocemos a Cristo. Pero sigue escribiéndose hasta el día de hoy. Entonces de esto le habló Moisés, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Pero dijimos una segunda cosa. Regresando a Éxodo, dice ahí que le habló Moisés. Dice, uno, de lo que por amor a Israel, como Dios los rescató de Faraón. Pero también dice todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces el Señor no se detuvo en Egipto, siguió librándolos en el camino y todavía falta un buen rato porque este pueblo no va a entrar en 11 días, va a entrar mucho tiempo después. Va a llegar al monte Sinaí, se van a detener 1 año y medio ahí, que es todo el libro prácticamente de Levítico, una parte de Números, y luego van a emprender el rumbo hacia la tierra prometida. Pero bueno, ya saben la historia, pero algunos a lo mejor no la saben, así que quédense para que puedan saber qué pasa con este pueblo y cómo Dios va a librarles a pesar de ellos. Pero ahora Moisés también le habló de cómo el Señor le siguió sosteniendo, de las pruebas y dificultades del desierto. El desierto iba a ser un lugar, sí,
de pruebas y dificultades, pero también un lugar donde experimentarían esa intimidad y cercanía con el Señor. Entonces quizás Moisés le empezó a decir: ¿y suegro qué cree? Salimos de ahí y yo pensé que todo estaba muy bien, pero de pronto empezaron a tener hambre y sed y éramos demasiados en el desierto. Y el pueblo se empezó a quejar y me querían matar, me querían apedrear. Tú nos sacaste de ahí, de Egipto, para matarnos, deberíamos volver. Y Dios intervino en su gracia y nos libró de esa situación. Me dio instrucciones de cómo sanar las aguas. Y luego nos dio alimento del cielo, pan del cielo, nos dio maná, sucaritas glorificadas. Eso es siniminis. No sé qué haya sido lo que les dio en realidad. Pero yo, en mi mente, yo pienso que son algo así como Cheerios, sabor avena, miel o algo así. Pero les dio pan del cielo, los cuidó, y luego agua de la roca. Y también los protegió cuando su primer enemigo salió al encuentro con todos los deseos de extirpar a Israel del mapa. Y Dios los protegió. ¿Sabes? Nuestra vida, saliendo de Egipto, por decirlo de alguna manera, rescatados, comienza nuestro testimonio. Pero estamos como en el desierto, entre la salida de Egipto hacia la tierra prometida, o entre la cruz y el regreso del Señor. Estamos en el desierto, un lugar donde hay pruebas, hay tentaciones, donde está la tentación de volver atrás, donde hay dificultades, pero también es un lugar donde experimentamos la cercanía de su presencia, su bondad y su gracia, proveyendo y supliendo constantemente para todas nuestras necesidades, donde somos sustentados por su pan, que es el Señor Jesús, donde Él nos da de beber, cuida de nosotros. Así que también eso es parte de nuestro testimonio. A lo mejor las pruebas y las dificultades pensamos que son impedimentos en nuestro caminar, estorbos en nuestro caminar, pero en realidad son oportunidades para confiar en Dios, oportunidades para descansar en su gracia, oportunidades para dar testimonio de que Él es bueno. A veces puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, puede ser incluso algo que nos estamos causando nosotros mismos y que Dios puede ocupar para tratar con nosotros y librarnos de nosotros mismos. Pero es parte de tu testimonio. Me recuerda lo que dice Filipenses, que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas, la llevará a cabo hasta el fin. Y también me recuerdo lo que dijo Pablo en 2 Corintios, en la gran crisis que enfrentó probablemente en Asia, hablando de la multitud que quería linchar a los discípulos y otras historias. Pablo dice que fue una situación tan difícil que pensó que no iban a vivir, pero que fue lo que Dios usó para que su confianza no estuviera en otra cosa sino en aquel que resucita a los muertos. Y dice Pablo que Dios los consoló, porque Dios consuela a los creyentes en sus tribulaciones para que puedan consolar a otros con el mismo consuelo que han recibido. Es parte de tu testimonio. Por eso quiero pedirte un favor. En un minuto, puedes considerar, un minuto, detente y considera. ¿Cuáles son esos momentos en los que Dios te ha mostrado su bondad? ¿Puedes recordarlos? Porque somos muy dados a olvidarlo. Como este pueblo se nos da olvidar lo terrible que era la vida sin Dios. Y no necesariamente porque nos iba mal económicamente, nos iba mal en otros sentidos, sino los estragos del pecado en nuestras vidas. Considera cómo era tu vida sin Dios, sin esperanza. Y considera estos momentos en los que Dios ha manifestado una y otra vez su gracia en tu vida. ¿Tienes algo que testificar? Por supuesto, tenemos un testimonio. Y Dios quiere usar nuestro testimonio en el mundo. Al final, en Primera de Pedro capítulo 2,
dice esto. Al final nuestras vidas se parecen mucho a Israel en este sentido, llamados a dar testimonio. Dice ahí, 1 de Pedro, capítulo 2. Verso número 9. Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para describir el llamado de los creyentes a mostrar la bondad de Dios al mundo. Dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, es decir, llamados a ser de la familia de Dios por su gracia, como leímos en Éxodo, porque nos amó. Ninguna otra razón sino porque nos amó. Somos su familia. Dice real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Es un puente, ¿verdad? Es un representante. Dice nación santa, apartados para Dios, pueblo adquirido por Dios, redimido y rescatado. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido rescatados, llamados a ser de la familia de Dios, y Pedro dice, no con cosas perecederas como el oro o la plata, o joyas preciosas, sino con la preciosa sangre del Cordero que se convirtió en nuestra Pascua, en nuestra libertad. Un Cordero inmolado y preparado desde la eternidad para nuestro rescate. Para terminar, regresando a la historia de Éxodo, mira la confesión de Jetro. Jetro aquí es el arquetipo de alguien que se convierte a Dios. Es una confesión de fe. Similar a lo que nosotros diríamos el día de hoy cuando alguien recibe a Cristo, ¿verdad? Dice el verso 10. Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto sería el equivalente a decir, se convirtió mi suegro, ¿lo puedes creer? Recibió a Cristo, oró ahí en la iglesia, pasó al frente. Es más, ya le compré su Biblia y va a venir el domingo. Es más, aquí está. Es una conversión. Y aquí está una vez más el propósito de por qué Dios llamó a Israel, para que a través de ellos Dios manifestara su gloria y su bondad. Y aquí está Jetro convirtiéndose, el representante de una nación, la de Madián, viniendo al Señor. Así que tú y yo tenemos un gran llamado, un llamado a manifestar la bondad y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Dios puede usar todas las cosas, porque Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. No que todas las cosas son buenas, pero sí que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y Él puede ocupar cualquier cosa en nuestras vidas para dar testimonio de su gloria. La pregunta hoy es, ¿este es el enfoque de mi vida? ¿Estoy centrado en este llamado precioso, en dar testimonio del Señor? Ese es nuestro llamado. Estar listos para dar testimonio a todos, incluyendo a tus suegros, a todos. Dar testimonio a mis vecinos. Lo que estamos haciendo hoy en domingo es esto, dar testimonio a los vecinos de la gran bondad. Ahora, déjame terminar así. Si hoy vienes invitado por un amigo, yo te animo a que tengas la actitud de Jetro, que no le dijo, ya te lavaron el cerebro, ya te volviste loquito, sino que lo escuchó. Yo te ruego una cosa, por favor. Si es tu amigo o tu familiar y tú lo conoces, dale la oportunidad de que te explique por qué razón viene aquí. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Por qué hoy adora a Jesús? Escúchalo. No te cierres, escucha lo que tiene que decirte. No me quiero ir sin decir que Dios te ama, que Dios
quiere manifestar su amor y que esa es la razón por la que hoy te permite estar aquí, para que conozcas que te ama y que quiere que seas parte de su familia. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo Jetro. Hoy entiendo y reconozco que hay un solo Dios y que en Jesús hay esperanza y vida eterna. Para eso vino Jesús, para rescatarnos. Así que, ¿oramos? Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas para meditar en tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Señor. Señor, no nos permitas ignorar el llamado que nos has dado a ir y dar testimonio, Señor, sino que en nosotros hay una pasión como en Moisés de darte a conocer, Señor. Y gracias porque tú ocupas todas las cosas en nuestras vidas, Señor, aún las difíciles, para que otros conozcan lo bueno que tú eres y pongan en ti su confianza. Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por pruebas y dificultades, que hoy sepa que no son sin propósito y que aun que sea una situación difícil, tú eres bueno como para convertir esa situación en una oportunidad. Yo te ruego que le ayudes a confiar en ti. Y gracias, Señor, porque tú nos amas. Es la razón por la que estamos aquí, Señor. Tú nos elegiste no porque hiciéramos algo, sino porque tú nos amaste, Señor. Permítenos dar testimonio a este mundo de la esperanza que hay en Jesús, de cómo tú puedes tomar vidas rotas y hacerlas nuevas. Te doy gracias, Señor. Amén.